muy buenas noches. Este video es el video de la solución del laboratorio número 5 de la asignatura de Estructura de Datos de la Universidad del Biobío para la carrera de Ingeniería Civil en Informática. En esa oportunidad, el laboratorio aplicaba sobre una estructura de datos que era la que habíamos visto durante esa semana, que son las pilas, cuya característica principal radica en que su sistema de inserción de elementos es el LIFO, lo que significa que el último en entrar es el primero en salir. La semejanza es cuando yo tengo una pila de libros o una pila de platos, cuando yo los estoy apilando, cuando voy agregando nuevos elementos, los voy agregando por encima de los que ya tenía. Entonces, por eso hablo de la pila de elementos. Entonces, cuando yo voy sacando un libro, voy sacando un plato, voy a sacar el último que yo ingresé. Ese es el concepto de pila, y nosotros estuvimos trabajando con una implementación dinámica de la pila, que era lo que les pedían aplicar en el laboratorio. Les recuerdo el enunciado del laboratorio. Usábamos la implementación de la pila dinámica que habíamos visto en clases, que se adjuntaba el código de base, que yo lo que hice fue pegarlo en el archivo que voy a generar la solución y usar las funciones que estaban ahí definidas. Se requiere crear un programa en C que maneje una pila de cajas que se van apilando una encima de la otra. Cada caja tiene un número identificador y su respectivo peso en kilogramos. Escriba una función que recibe una pila P de cajas y permita mover sus elementos a una nueva pila X, pero manteniendo el orden de salida de los mismos. Al finalizar, la pila P no debe contener elementos, que es la pila que le estás pasando por parámetro. Además, se debe implementar una función que calcule el peso total de todas las cajas en la pila y otra función que encuentre la caja más pesada de la pila. Entonces, en el fondo me estaban pidiendo tres funciones. Una que pudiera mover los elementos de una pila a otra, pero conservando el orden de salida. Y dos funciones más pequeñas que me permitía calcular el peso total de las cajas que estaban apiladas y la función que me devuelva la caja más pesada. En la función principal, ¿qué debo hacer? Generar un aleatorio n entre 1 y 50 y una cantidad n de valores, que fue si el valor n me dio 10, tendría que generar 10 valores aleatorios que representan los pesos de las cajas. No se dice el rango de valores de los pesos de la caja, así que eso yo lo defino de manera arbitraria. Finalmente, los códigos de las cajas son correlativos, me dice, que arriba me habla de que cada caja tiene un identificador y acá me afirma que eso es correlativo. Y aquí el comentario con el cual partí la explicación, ¿cierto? Que una pila, y que había que recordar que utiliza el concepto de LIFO, que es el Last Input First Output, es decir, último en entrar, primero en salir, y necesito, después de implementar todas mis funciones, mostrar en pantalla la pila original y la pila resultado, después de haber movido los elementos. Luego debo mostrar en pantalla el total de todas las cajas, y en pantalla también la caja más pesada. Los datos de la caja más pesada, que serían el ID de la caja y obviamente su peso. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos como base el código que nos habían pasado, ¿cierto? Que esto fue lo que nos entregaron. Está la implementación de las funciones básicas, el top, que me devuelve o me informa cuál es el tope de la pila. En este caso, como la pila era de cajas, lo que yo estoy informando es la caja que está ahí. El pop, que me permite sacar un elemento de la pila, que es el que está en el tope. Después está el push, que me permite agregar un elemento a la pila, es decir, al modificar el tope. Una función que me indica si la pila está vacía. Una función que me permite crear la pila. Y finalmente el main, que me dice que debo completar con todas las funciones que me estaban pidiendo. Entonces aquí están las operaciones definidas y las estructuras que, como yo les mencioné en clase, se las entregamos así, pues modificadas, con el tipo de dato que representaba la caja y luego la pila con la caja definida como elemento. Entonces, ¿por dónde parto? Voy a partir por la función que acá la tengo. Me permite calcular el peso total de todas las cajas, porque esa de todas era la más fácil. Entonces acá vamos a poner las funciones solicitadas. Entonces, funciones solicitadas. Entonces vamos a poner que es un INT de
un INT de peso total. ¿Ya? Entonces a eso le tengo que pasar una pila, ¿ya? Una pila P, la vamos a poner. Entonces esta es mi primera función. Yo siempre defino los prototipos de las funciones arriba para después poner las implementaciones donde a mí se me antoje, la verdad. Ya siempre las pongo después del main, pero así tengo ordenado arriba todas las funciones de las que dispone mi programa en particular. Entonces, una vez que la copio, la tengo aquí. Entonces aquí vamos a poner la implementación de esa función. Como les decía, esta es la más sencilla de todas. Lo que tenía que hacer era recorrer la pila y sumar los pesos de cada una de ellas. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es hacer un while para poder recorrer la pila. Vamos a decir mientras no esté vacía, es vacía, la pila P. Mientras eso sea 0, ¿cierto? Yo voy a hacer una suma. Voy a tener una variable aquí que se llame suma, la cual voy a inicializar en 0. Y voy a ir sumando, suma más igual, el peso de la caja que estoy mirando en el tope de la pila. Acuérdense que yo tengo que usar todas las operaciones de la pila, no puedo ir directamente a los campos, que si bien es cierto funcionalmente es equivalente, pero la idea es que yo use la funcionalidad. ¿Por qué? Porque yo así logro transparentar un poco la implementación. Entonces da lo mismo si, más bien no transparentar, abstraerme de la implementación, porque si yo cambio la estructura, las funciones van a seguir siendo visibles y van a seguir cumpliendo con la funcionalidad que se les pide, ¿ya? Sin ánimo de estar sabiendo cómo está la estructura interna, ¿ya? Pensando en el alguien que va a usar, digamos, mis funciones. Entonces, en ese sentido, yo voy a poner el tope de la pila, que es la caja que está arriba, ¿verdad? Pero de ahí me interesa a mí el peso de la pila. Eso entonces lo logro así. Entonces el top P es un elemento, ¿cierto?, que representa una caja, que es la caja que está en el tope de la pila, y yo de esa caja necesito su peso. Entonces eso lo voy acumulando. Mientras la pila esté vacía, eso va a suceder. Voy a ir sumando todos los pesos y luego voy a retornar el valor de la variable suma, que es el acumulador de cada uno de los pesos. Parece lógico, tiene sentido. El único detalle que tiene es que si yo voy mirando el peso, o sea, el tope de la pila, lo miro nomás, entonces va a seguir siendo el mismo tope. Yo tengo que alterar la pila sacando esa caja porque ya la observé. Con el top miré el peso, lo sumé, entonces tengo que sacar esa caja de la pila y eso implica desapilar. ¿Ya? Y hay una operación para hacer eso que es el pop. Entonces tengo pop de la pila P, ¿ya? Y como pop me devuelve la pila modificada, yo recibo eso con el operador de asignación. Entonces la pila P ahora va a cambiar porque va a ser lo que el pop me devuelva. ¿Y qué me devuelve el pop? La misma pila, pero sin ese elemento del tope, porque lo extrae. Entonces eso se va a repetir hasta que la pila esté vacía. ¿Qué vamos a hacer? La eterna complicación que pudo haber habido en la tarea y también en la evaluación, que se entiende por documentación, ¿ya? Yo en este caso estoy usando el Visual Studio Code y si ustedes se fijan aquí, yo lo único que hice fue establecer el comentario con doble asterisco, le doy un enter y el mismo IDE me da esa propuesta o ese estándar de documentación. Hay muchos estándares. ¿Ya? Aquí lo importante, esto es lo mínimo que siempre se pide por cada función, es el resumen de lo que hace, ¿ya? Que ahí me deja 1 o 2 líneas, el parámetro que recibe o los parámetros que recibe y el valor de retorno. Eso es lo que se entiende como la documentación básica que debería tener las funcionalidades que yo voy implementando en el lenguaje que sea, la verdad. Entonces acá nosotros vamos a establecer que retorna el peso total de las pilas, perdón, de las cajas de la pila. De las cajas de la pila. El parámetro es la pila de cajas, ¿cierto? Que en el fondo es la estructura. Y el INT es el peso total de las cajas. Eso, ya, tampoco hay que entrar en muchos detalles. La idea es que la persona que vaya a querer usar mi función sepa lo que hace y lo que necesita como entrada y lo que me va a generar como salida.
Entonces ahí tenemos nuestra primera función implementada. Después a probarla porque una cosa es que yo las implemente, ¿cierto? Por lógica, y luego que eso funcione. La segunda función que nos piden es determinar la caja más pesada, ¿ya? Entonces aquí voy a ir aquí arriba y voy a poner mi segunda función que me pedían. En este caso, la función me tiene que devolver una caja. Ya vamos a poner más pesada, y le tengo que pasar la pila P. ¿Ya? Acá en el prototipo a veces uno no pone muchos nombres de los parámetros porque aquí no importa cómo se llamen, importa el tipo nomás, ¿ya? Pero a veces por claridad las personas prefieren ponerle nombre ahí a los parámetros. Entonces acá vamos a la funcioncita que vamos a implementar, que le puse más pesada. Aquí la vamos a poner acá abajo y vamos a establecer la documentación. Dependiendo del IDE, las formas son distintas de como les decía, el estándar de documentación. Entonces aquí vamos a poner retorna la caja más pesada de la pila. En este caso es la pila con las cajas y la caja es el elemento de la pila de mayor peso, que en este caso, como la pila está llena de cajas, sería la caja de mayor peso. Listo. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es definir por defecto la caja C y le voy a poner que es el tope de la pila. Entonces estoy asumiendo, como es la típica estrategia para sacar el mayor de un conjunto, estoy asumiendo que la primera es la más grande. Entonces, si es que no encontrase una más grande, eso se va a quedar como la number one, ¿cierto? La más grande de todas, y esa va a ser la que yo voy a devolver. Entonces, yo voy a retornar aquí la misma variable C que está aquí. Listo. Entonces, asumiendo que la primera es la más grande, independiente de que otra la destrone, ¿cierto? Yo voy a devolver C. En C voy a guardar la caja más pesada. Ese es el objetivo de la variable C. Entonces, asumo que ella es la más pesada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aparte de guardar la caja más pesada, voy a guardar en el INT, como son puros INT sus pesos, vamos a poner una variable que se llama mayor y le voy a asignar el peso de C. ¿Qué puedo hacer? Un C.peso o un top paréntesis P.peso, porque es exactamente lo mismo. Entonces, aquí estoy guardando el peso de la caja que yo estoy asumiendo que es la más pesada, la primera, la que está en el tope de la pila. Entonces después comienzo a procesar la pila. Y hago la misma historia de siempre, mientras es vacía o no sea vacía. Eso estoy diciendo mientras no sea vacía. El signo de exclamación que está aquí es la negación. Entonces aquí establezco eso. No se me puede olvidar, tengo que ir eliminando. Porque a mí siempre me pasa que se me olvida eliminar el elemento de la pila. Entonces como que después queda en un ciclo eterno y nunca lo saqué. Entonces siempre estoy dando vueltas sobre el mismo tope. Entonces después uno dice ya, lo primero que tengo que hacer es, cuando escribo el código, ¿cierto?, eliminarla y es lo último que hago en el ciclo, pero es lo primero que escribo para que no se me olvide después. Es como un poco paradójico. Ya, entonces eso lo voy a ir haciendo, voy vaciando la pila y aquí yo tengo que procesar esa caja. ¿Qué significa procesar la caja que estoy mirando? Ver que efectivamente la que estoy mirando en el tope de ahora sea mayor que la que ya tenía. En la primera iteración se va a comparar consigo misma. ¿Ya? Pero de la segunda en adelante eso va a cambiar, porque puede que en la segunda sí supere a la primera, o a la que está en ese momento en la mayor, y ahí va a ir cambiando un poco el valor de C, y obviamente el valor de la variable mayor. Entonces voy a preguntar si la caja que estoy mirando, que está en el tope de la pila, no quiero la caja completa, sino que quiero su peso, si eso es mayor que la variable mayor. Entonces, si es mayor, significa que debería cambiar. Entonces, ya el valor de la variable mayor ahora va a ser el top de P, ¿cierto?, punto peso, y ahora la caja C va a ser igual al tope, porque me estoy dando cuenta de que ahora ella es la mayor. Entonces, basta con que yo encuentre una caja que sea mayor que la actual. Eso se le puede denominar un mayor local, ¿cierto? A medida que voy avanzando, ese mayor local va a ir cambiando y al final voy a quedarme con el mayor de los
de todos los análisis que yo hice, o sea, el mayor global, es decir, el mayor de todo el conjunto de elementos, en este caso el conjunto de caja. Así que esa debería ser la lógica para yo poder verificar o buscar la caja más grande de todas. Entonces aquí vamos a poner que vamos a procesar la pila hasta que se encuentre vacía. Aquí voy a buscar, vamos a poner aquí que quiero verificar si es mayor que la actual caja más pesada. Entonces, al final del ciclo, la variable C me va a contener la caja más pesada. No me están preguntando cuánto pesa la caja más pesada, me están pidiendo que retorne la caja más pesada. Entonces tengo que retornar ese elemento, que en el fondo es el elemento de la pila. Listo. Hasta ahí estaríamos más o menos bien. Para mí esas eran las dos funciones más sencillas. La otra era un poco más laboriosa, porque a mí en lo personal me había quedado la duda de si era necesario usar otra estructura, ¿ya? Y le pregunté al profe ayudante y me dijo que no, que él había concebido la solución solamente usando pilas. Entonces, en función de eso construí la solución, ¿ya? Porque mi idea inicial era usar quizás otra estructura. Pero no, me decía que la idea que él tenía, la intención que tenía era poder usar solo pilas. Entonces, bajo esa premisa, el poder mover la función, la vamos a poner aquí, vamos a juntarlas aquí, me tiene que volver una pila y le vamos a poner mover. Y dice que, de hecho él le llamaba pila P en el enunciado. Entonces vamos a mover la pila. Perdón, aquí me pasé, hay que copiarlo nada más. Ahí. Y aquí teníamos la última nuestra, que vamos a sacarle esta línea, ahí. Esto viene después del más pesado que tengo. Entonces normalmente lo voy dejando así, ya. Ahí está, le vamos a poner el título de documentación. Ahí está. El brief es mover los elementos de la pila P a una nueva pila. Entonces, ¿qué vamos a retornar? La nueva pila. En el fondo es como copiarla, eso es, conservando el orden de la pila inicial. Entonces, pila cuyos elementos serán movidos. Serán movidos. Listo. Entonces, la misma historia. P tengo que procesarla y de hecho en el enunciado dice, si voy al enunciado, dice que en esa primera función me pide mantener el orden de salida y dice, al finalizar la pila P, que es la que estoy recibiendo como parámetro, no puede quedar con elementos, no debe contener elementos. Entonces me facilita un poco la vida, porque lo primero que dice pero la voy a vaciar. Para poder procesarla tengo que vaciarla. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que el estado se mantenga? ¿Que lo cambie? O sea, el tipo de parámetro que le estoy pasando, la pila va a ser una variable local, ¿ya? Entonces estoy pasándole un pasaje de parámetros por valor, no por referencia. Entonces, los cambios que le haga P en realidad no se van a ver, pero siempre nos queda esa duda como de ¿qué quiere hacer con P? ¿Cuál es el objetivo? ¿Quiere que P cambie? Porque si quiere que P cambie, entonces... o que se vea afuera, digamos, cambiada, cambia un poco el asunto. Pero aquí es explícito y me dice que la pila P debe quedar vacía, o puede quedar vacía. Entonces, vamos a hacer, lo primero, como me pide de una pila, le vamos a poner nueva, y tenemos que crear la pila. Ya, ahí está, poila no, es pila, crear la pila, y después yo la voy a retornar. Entonces, lo que hay entre estas dos líneas, entre crear la pila y devolverla, es la lógica que me va a permitir mover de un lado para otro. Entonces, ¿qué hacemos? Que voy a generar una segunda variable que se llama intermedia, que también va a ser un crear pila. Entonces tengo dos pilas.
la nueva, que es la que voy a devolver, y la devolver, y la intermedia, que la voy a usar como dice su nombre, como intermedia. Entonces aquí voy a comenzar a procesar. La es vacía, la pila original, que es P. Entonces, a medida que yo la voy procesando, le voy agregando a la intermedia. Intermedia es igual a intermedia. Perdón, esto es push de intermedia, coma, y el valor que le quiero agregar, que en este caso es el tope de la pila P. Listo. Entonces, ese valor que le voy ingresando a la intermedia. Y luego, para no olvidarme, voy a eliminar o sacar o desapilar el tope de la pila P. Entonces, eso se hace con un pop de la pila P. Listo, estoy usando las operaciones de la pila para ver si mientras no esté vacía, saco el elemento, lo meto en la otra pila y lo desapilo de la original. Entonces después vamos a poner aquí que traspaso desde la pila intermedia a la pila final. Entonces ahora recorro la intermedia mientras no sea vacía la intermedia. Voy a sacar el elemento y pasarlo a la final. Entonces la final se llama nueva. Nueva es igual a push de nueva, coma, el top de intermedia. Y finalmente vamos a poner que intermedia va a ser igual a pop de intermedia. Listo. Y finalmente retorno la pila nueva. Entonces paso desde la original a la intermedia y de la intermedia la paso a la final. ¿Por qué? Porque me pedían que mantuviera el orden de salida de los elementos originales. Entonces, si yo los paso a la intermedia, van a quedar al revés, po. Como aquí el tope de la pila va a quedar al principio de la otra, entonces va a quedar en el orden en el sentido inverso. Entonces me pedía que fuera en el mismo orden original, o sea, la salida original. Entonces ahí me queda la función mover. Teniendo eso, puedo ir ahora, porque completé lo que me pedía, ¿cierto? Las dos funciones que estaban declaradas aquí, más la función que estaba declarada aquí arriba, tengo las tres funciones que me pedía. Entonces ahora me voy al main, hay que probarla. Entonces lo primero que me pide es generar un número aleatorio llamado n entre 1 y 50, que representa la cantidad de cajas. Entonces me voy al main, y aquí me habían dejado un espacio que dice escriba su código aquí. Entonces voy a generar el número n, pero primero voy a usar el srun con el time del null para generar la semilla de aleatorios. Entonces ahora digo int n es igual a 1 más, como lo habíamos visto en clase, voy a usar el run, y aquí como el 50 quiere ser el número más grande, el 1 ya lo tengo, entonces tendría que a lo más sumarle 49. Entonces si le pongo 50, ya lo hemos conversado en clases, matemáticamente el resto de una división es entre x e y, es entre 0 o y menos 1, ya, entre x e y. Entonces siempre esa va a ser la definición del residuo o del resto de una división. Entonces, en el peor de los casos, esto me devuelve como estoy dividiendo por 50, me devuelve entre 0 y 49. Entonces ese 49 se lo sumo al 1 y ahí me queda el 50 que me estaban pidiendo. Entonces ahora voy a definir aquí una variable i para hacerla en el ciclo aquí. No sé qué hice aquí, tenía como raro la tabulación. Entonces voy a hacer un for i igual a 1 y menor o igual que n y en i más más. El típico ciclo iterativo desde 1 a n. Entonces aquí la variable valor va a ser que me dice que genere n aleatorios. Aquí se encuentra. Aquí estoy haciendo el segundo punto. Dice que los pesos de las cajas, aquí es arbitrario. Entonces yo podría haberle puesto lo que se me antoje. Voy a mirar aquí lo que tengo hecho en el main. Aquí está, dejé pesos entre 1 y 100. Entonces vamos a poner aquí
1 más rand de porcentaje 100. Entonces, a lo más, esta parte que está mal escrita, esta parte rand, esta parte de la expresión, ahí me sobró un paréntesis, ahí sí, esta parte de la expresión me va a dar 0 o a lo más 99, porque estoy dividiendo por 100. Entonces, o sea, considerando el resto de la división por 100. Entonces, si al 0 le sumo 1, me va a quedar 1, y si al 99 le sumo 1, me va a quedar 100, que es lo que yo decidí ponerle ese valor porque no me decía nada en el enunciado. Entonces, ahora yo voy a definir una caja. Ya voy a poner aquí caja nueva, y aquí voy a decir nueva punto peso es igual a valor. Ahí estoy asignando el peso. Me decía que las cajas eran correlativas, porque el ID de la caja era correlativo. Entonces nueva punto identificador es igual a I. Voy a usar el mismo, entonces caja 1, caja 2, caja 3, etc. Estos campos, peso e identificador, son los que están en la estructura. Ya la variable nueva es de tipo caja, por lo tanto tiene un campo llamado identificador y tiene un campo llamado peso. Uso el operador punto porque es una estructura estática, ya no tengo direcciones de memoria, entonces no puedo usar la flecha. No debo usar la flecha en realidad. Listo, ahí está la caja, entonces ahora tengo que apilarla, tengo que agregarla a la pila para poder hacer todas las operaciones que me están pidiendo. Entonces, fuera del ciclo vamos a poner una variable que es de tipo pila, la voy a llamar mis cajas, y vamos a poner que cree la pila. Esa función no tiene parámetros, así que queda ahí especificada. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que mis cajas es igual a push mis cajas. Recuerden que siempre es importante que cuando yo estoy llamando a una función y esa función me devuelve algo, yo tengo que recibirlo, porque si no, no voy a ver nunca los cambios. Entonces, push es una función que está definida en la implementación de las pilas, que tiene una pila y tiene un elemento y me devuelve la pila con ese nuevo elemento. Entonces me la devuelve. Entonces yo tengo que forzosamente recibir eso. Por eso va en una sentencia de asignación. Eso siempre debo tenerlo en consideración. Lamentablemente, el compilador a veces no me advierte de ese error, que es un error más bien, debería ser un error sintáctico, ¿ya? Pero a veces los compiladores no son tan finos en ese punto que no se dan cuenta de que, oye, una función está retornando algo y tú no lo estás recibiendo, ¿ya? Entonces, si fuera así de delicado, me alertaría de ese tipo de errores, ¿ya? Que es bastante común, la verdad, llamar a una función y no recibir de vuelta el valor. Entonces aquí tenemos la pila, ¿sí? Todas las pilas, y aquí vamos a probar la funcionalidad. Entonces aquí vamos a obtener el peso total de las cajas. Entonces vamos a poner un printf, printf, entonces aquí vamos a poner peso total y vamos a ponerle aquí entre paréntesis cuadrado y vamos a saltar una línea. Entonces aquí voy a llamar a la función que me devuelve el peso de todas las cajas, que se llama peso total. Y a peso total decía que yo tenía que pasarle una pila donde estuvieran todas las cajas. En mi caso se llama mis pilas. Entonces ahora vamos a mostrar los datos de la caja más pesada. Entonces aquí vamos a poner que vamos a decir datos de la caja más pesada y vamos a saltarnos una línea y aquí vamos a definir una variable que se llama más pesada y le voy a llamar ahí está, más pesada. Más pesada es la función y más pesada más guión abajo pesada es la variable donde voy a guardar lo que la función me va a devolver. Entonces también tenía que pasarle mis pilas. Entonces ahora yo quiero imprimir los datos de esa caja. printf, vamos a poner id y vamos a poner un porcentaje de, vamos a saltarnos vamos a poner aquí con peso
vamos a poner un porcentaje de el peso de la caja. Entonces en mi primer valor va a ir el ID de la caja, que se llama más pesada punto identificador, y al lado va a ir el peso, más pesada punto peso. Listo. Entonces hasta ahí debería imprimirme los datos de la caja más pesada. Para hacerla, para entender, que, o sea, para comprobar en realidad que los datos que me está devolviendo son fidedignos, o sea, para creerle, digamos, voy a ir imprimiendo aquí el valor que voy a ir incorporando a la caja. Entonces vamos a poner aquí un print de, vamos a poner caja, porcentaje de con peso, porcentaje de ácido apilada. Saltamos una línea y aquí vamos a poner el i y aquí vamos a poner el valor. ¿Ya? Puedo referirme a la variable o bien al campo de la estructura, da exactamente lo mismo. Vamos a hacer así, entonces ahí se va a ir viendo lo que estoy mostrando para que después comprobar, digamos, que esto está bien. Entonces ahora vamos a probar la función que mueve los elementos. Entonces vamos a poner pila, versión le voy a poner, y voy a llamar al mover, le voy a pasar mis pilas y luego voy a mostrar el valor de esa función. Entonces mientras es vacía de versión, y aquí voy a imprimir el identificador de la caja primero, con peso, vamos a poner aquí caja número tanto, con peso porcentaje de, vamos a saltarnos una línea. Estoy imprimiendo el valor de la caja que está en la pila que yo obtuve al mover la pila original. Se supone que debería quedar en el mismo orden que la original. Eso me dice el enunciado. Entonces aquí voy a poner top de versión, punto identificador, coma, top de versión, punto peso. Entonces voy a imprimir identificador y peso de la caja. Y no se me puede olvidar que tengo que ir sacando el elemento de la pila. Pop de versión. Listo. Hasta ahí estamos. Entonces yo voy a ir a compilar ahora. Si se fijan, aquí tengo todos mis laboratorios anteriores. Tengo el que acabo de crear, que se llama este es el que acabo de crear, el que tiene el código, ahí está, L5. Entonces vamos a compilar gcc -wall -o para dejar el ejecutable. Vamos a ponerle L5 y al ejecutable, y voy a compilar el 620435 L5 o era mayúscula L5-S.c. Lo otro, acostúmbrense a trabajar con extensión .c. Ya por ahí vi que algunas tareas las enviaban con CPP, no sé, no me acuerdo si las pruebas las habían enviado con CPP. No, ya, ok, pueden trabajar en el DevC, pero extensión CPP no, tiene que ser extensión .c. Entonces ahí está, me marca me falta un paréntesis ahí. Eso es aquí me falta un paréntesis porque solamente cerré el de la es vacía y no cerré el otro. Voy aquí y compilo de nuevo. Ahora tengo errores porque ahora el paréntesis estaba aquí abajo, nada que ver. Ahora sí, voy a limpiar esto. Ahí está. Ahora me dice mis pilas, porque no se llama mis pilas, se llama mis cajas. Así se llamaba, ¿cierto? Sí, mis cajas, no sé de dónde saqué mis pilas. Entonces se llamaba mis cajas y sería todo. El otro llamé mis cajas, aquí también mis cajas. Le cambié el nombre a
y aquí tiene que llamarse mis cajas. Ahí sí. Entonces ahora voy a limpiar lo anterior, voy a ejecutar y no hay errores y se supone que me mostró o me generó ahí está, el ejecutable. Entonces ejecutamos con el L5 y debería mostrarme las cajas, no sé con número aleatorio me generó un 4, entonces la caja 1 con peso 62, la caja 2 con peso 34, ese fue el orden. La primera caja 62 se supone que quedó al final de la pila, después venía el 34, después la 64, después venía el 23. Entonces aquí está, el peso total es 183. Los datos de la caja más pesada es la caja número 3, que pesa 64, y aquí está el mismo orden de salida, decía. Y el orden de salida es 4, 3, 2, 1. 4 con 23, 3 con 64, 2 con 34 y 1 con 62. O sea, cumple el requisito. Desde mi punto de vista, la que quizás pudo haber complicado más es la función de mover, ya, porque me había quedado la duda de si efectivamente cuál era la intención del mover. Solo usando pilas, puede usar otra estructura. Entonces cuando me aclararon que era solo para tomar la pila y usando otra pila poder dejar el mismo orden, era clarito que necesitaba una pila intermedia, porque si la pasaba directo me iba a quedar al revés. Entonces, del original a la intermedia, de la intermedia a la final, y ahí me quedaba o mantenía el mismo orden. Quizás hubiese sido más fácil o distinto, bueno, obviamente distinto, si me hubiesen dejado usar otras estructuras, ya que es lo que efectivamente pudiera llegar a pasarnos en las tareas o en las pruebas que nos quedan. Así que eso es. Laboratorio 5 resuelto, tenía que ver solo con pilas. Voy a dejar el código en la plataforma para que lo revisen. Esto mismo que dice aquí va a estar en la plataforma, para que lo vean y lo cachureen por ahí, como se dice, en la jerga más programativa. Un gusto como siempre, espero que estén aprovechando su semana de receso para ponerse al día y para poder descansar un poco. Y nos vemos al regreso. Que estén muy bien. Adiós.